Hermanos y hermanas, muy buenos días en el nombre de Jesús. Soy predicador católico al servicio de la evangelización. Dios te bendiga en esta mañana. El tema que vamos a compartir es Jesús quiso tener un padre. Aclaremos de antemano que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es el Hijo del Padre. Pero el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías como si fuese un antiguo David, guerrero que fuera capaz de dominar y de aniquilar a sus enemigos. Sin embargo, Dios tiene otro plan para enviar a su Hijo, el plan de la encarnación, escogiendo a una mujer conocida con el nombre de María. Y Él se encarna en estas entrañas virginales de esta mujer para venir al mundo. Veamos entonces el texto bíblico de Lucas 1, 26, 32, para ver qué nos dice. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba el ángel y le dijo: Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se turbó y se preguntaba qué significaría tal salud. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, que le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Expliquemos entonces unos aspectos sobre la palabra. En primer lugar, Dios decide escoger dentro de las mujeres de Israel a una joven llamada María para que participe del plan de la salvación. 2. Jesús no es hijo de David, pertenece a la dinastía davídica por José. Y 3. El reino de David es un reino efímero, pero el reino de Jesús, como dice la palabra, es un reino eterno. Sin embargo, miremos lo que dice el evangelista Juan al respecto en el capítulo 1, versículo 13, sobre Jesús. Dice: Él que no nació ni de sangre, ni de carne, ni deseo de hombre, sino de Dios, aquel que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, cual de unigénito venido del Padre. No hay ninguna duda que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero, sin embargo, Jesús necesita de lo que conocemos en Biblia como las mediaciones. Por lo tanto, escoge a una pareja, a una joven, María, de escasos 16 años, y a un hombre de avanzada edad llamado José, para que se encargara de la crianza de su hijo. Sin embargo, la palabra de Dios va a decir que José era un hombre justo. Sin embargo, hay que anotar también que el pueblo de Israel, en el antiguo pueblo de Israel, los judíos se encargaban de la educación de sus hijos, enseñándole la Torá o el Pentateuco y todo lo relacionado con la ley y las tradiciones orales. Luego continuaban los rabinos enseñando la palabra. Y por último, la sinagoga, en donde Jesús comparte la palabra de Dios y enseña sobre la venida del reino de Dios. Entonces no podemos olvidar que José, como buen judío, se encargaba también de educar a su hijo Jesús, a su hijo adoptivo, a su hijo putativo, para que no quede ninguna duda. Pero también le enseñó algo importante, le enseñó la carpintería para que le acompañara en todo momento. Es importante que mientras Jesús está en estos quehaceres, va entendiendo que Él es el Hijo de Dios y que Él, cuando llega al templo, que es uno de los textos más citados bíblicamente por mis hermanos biblistas, Él cuando llega al templo se encuentra con los doctores de la ley y le pregunta muchas cosas, pero también Él le responde. Sin embargo, ante cada pregunta había una inquietud de cada doctor de la ley. Es importante entender el texto de Lucas capítulo 2, versículo 47-50 que dice: Cuantos le oía quedaron admirados de su sabiduría y de sus respuestas.
y al verlo se maravillaron. Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscamos. Y él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta. La palabra de Dios va a continuar diciendo que María guardaba en su corazón cada palabra que salía de la boca de Jesús. Entonces, entendamos lo siguiente: la familia de Nazaret es la familia de Jesús terrenal, pero la familia de Jesús en el cielo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta familia que Jesús lo busca en el templo, que está angustiado por él, que está preocupado por él, se da cuenta que María en ningún momento lo abandona. Y luego dice que regresaron al pueblo de Nazaret y Jesús crecía en sabiduría y en obediencia a sus padres. Ojalá también nosotros, hijos, debemos crecer en obediencia al Padre Dios. Concluyamos entonces diciendo, en primer lugar, que Jesús tuvo unos padres terrenales para que lo ayudaran en la obra de la salvación. Que también María, llena de amor por su Hijo, lo acompañó hasta el final en el madero de la cruz. Que por último, el texto bíblico va a decir que Juan bautiza a Jesús en el Jordán, que después del bautismo empieza entonces el proceso de la predicación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te bendiga y te guarde. Amén.